comenzamos entonces este capítulo 26 de Proverbios, donde vamos a analizar unas comparaciones relacionadas con la vida, con la actitud y las consecuencias del comportamiento del necio, sobre todo en los primeros versículos. En concreto, hasta el versículo 12 se trata este tema del necio, de su comportamiento, de sus consecuencias en la conducta del necio. También se trata en este capítulo sobre el tema de la pereza, de la contienda, y finalmente se hace una de las mejores definiciones de la hipocresía. Un punto interesante a destacar en este capítulo es el uso de la comparación con los animales y la naturaleza. No sé si os habéis fijado en la lectura del mismo, pero se habla del perro, se habla del verano, se habla del gorrión, del caballo, del asno, el león. Es muy ilustrativo cómo la palabra usa estos símiles relacionados con aspectos de la creación de Dios. Y es que podemos aprender mucho de los animales, ¿verdad? Así que vamos a empezar con los primeros versículos donde se habla del necio. En concreto hasta el versículo 12. El versículo 1 dice que como la nieve en verano y la lluvia en la cosecha, es la honra para el necio o insensato. Así que es contraproducente honrar a la persona necia, que no lo merece. El versículo 8, o sea, si relacionamos este versículo 1 con el 8, también se vuelve a repetir este tema de la honra al necio. Dice que el que honra al necio es como una munición, es como el que ata como ata una piedra a la honda. ¿Mm? Así que puede ocurrir que un necio pues tenga autoridad, tenga poder, ¿no? Porque nos podemos preguntar, ¿por qué a un necio se le va a honrar? ¿No? Si una persona necia, una persona que pues que se equivoca, ¿no? Mucho. Pues puede ser que esa persona tenga dinero, tenga una situación de poder o de autoridad y probablemente lo va a perder pronto, tanto el poder como el dinero, precisamente porque es necio, ¿no? Pero esto lo hemos visto a través de la historia, como emperadores, incluso romanos, como Nerón, que perdió el imperio, ¿no? Que se creía poeta y daba ese sufrimiento, ¿no? Leyendo sus poemas a todo el imperio, hasta personajes actuales. La honra a estas personas es inapropiado, está fuera de lugar, es lo que quiere decir, ¿no? Como la nieve en verano. Primera de Samuel 12 dice, ¿no es ahora la siega del trigo? Yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia. Entonces conoceréis y veréis que es grande la maldad que habéis hecho ante los ojos del Señor, al pedir para vosotros un rey. Aquí el Señor usa la misma comparación de en época de siega o de cosecha, mandar lluvia o truenos, pues como un castigo. En el versículo 2 se compara el gorrión revoloteando y la golondrina se compara con la maldición en la Reina Valera y en la versión en hebreo con el insulto que no tiene motivo. ¿Y qué es lo que pasa con este insulto que no tiene motivo o esta maldición? Pues que vuelve sobre quien lo dijo, ¿no? Dice este versículo, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Así que vuelve sobre la persona que la emitió, que la dijo. La maldición o el insulto sin motivo va a volver sobre la persona que lo dijo como una reacción natural. Como la golondrina revolotea dando vueltas en el mismo lugar, se va a quedar en el lugar donde fue dicho, más bien en la persona que lo dijo. Si imaginas a esa golondrina volando, dando vueltas en el mismo lugar, eso pasa también con la maldición. Es como si dijeras algo contra alguien sin motivo y sin ser cierto y esas palabras rondaran revoloteando sobre quien las dijo. ¿Mm? Es esto lo que ocurre, ¿no? Cuando alguien insulta a otra persona o la maldice, no ha estado este sentimiento revoloteando negativamente en la cabeza de quien lo dijo. ¿Mm? Pues es una comparación muy ilustrativa y que la verdad que si uno piensa, ¿no? En ese sentimiento negativo y en esa golondrina dando vueltas del mismo lugar, pues es muy, muy ilustrativo. El versículo 3 dice que un látigo para el caballo, una brida para el asno y una vara para la espalda de los necios. Es un versículo fuerte, ¿no? El látigo para el caballo, el cabestro, el cabestro es lo que se le pone en la cabeza del animal para frenar, para que frene, y la vara para la espalda del necio. Los versículos, y efectivamente, para que un caballo vaya adelante o frene, igualmente también el necio
necesita de la vara para que vaya adelante o para que frene, ¿no? Es lo que quiere decir. Los versículos 4 y 5 dicen que no contestes a un necio conforme a su necedad, no sea que te vuelvas como él. O sea, que no sigas al necio en su razonamiento, no sea que tú termines siendo necio. ¿Mm? Este versículo indica la importancia de no seguir la corriente al necio, de no tratarlo como un necio, sino de responderle como se merece. Esto indica que lo que decimos nos identifica. No debemos o sea, si lo tratamos como un necio, siguiéndole la corriente, no tratarlo como un necio, sino quiero decir que si le seguimos la corriente, pues en este sentido él se va a sentir sabio, ¿no? Es lo que dice aquí. Así que la importancia del feedback en una conversación, o sea, de la respuesta a las afirmaciones que escuchamos en una conversación, cómo respondemos en una conversación. Para seguir el consejo que se indica en este versículo necesitamos hacer una escucha activa. A veces no es fácil por el cansancio, pero es importante hablar correctamente al necio para que no se crea sabio. Podéis preguntar, ¿y cómo hacemos esto? Porque no es fácil, ¿no? Si yo, en primer lugar, identifico a una persona como necia, después tengo que tener en cuenta cómo voy a hablarle. Y no es fácil. Significa que el autoconcepto de una persona está relacionado con cómo lo hablamos, cómo le hablamos. Si al necio le sigues la corriente, se va a definir como sabio y eso no es bueno para la persona que es necia. Es importante tener un correcto autoconcepto de nosotras mismas, no pensar lo que somos por cómo nos tratan, cómo nos traten los demás. No debo de pensar en lo que soy por cómo me tratan, ¿no? Imaginaos las personas que la maltratan, ¿no? Una persona se puede creer lo que no es por cómo la tratan y esto puede ocurrir en sentido positivo o negativo. Esto también lo podemos trasladar a los niños, cómo tratamos a los niños, de qué manera le hablamos. Si a un adolescente le hablas como a un niño, no va a madurar, se va a pensar que todavía es un niño. Igual que si a un niño le hablas como a un bebé, se va a pensar que todavía es un bebé, ¿no? Así que está muy relacionado cómo le hablamos con lo que ellos piensan de sí mismos. También esto lo podríamos trasladar a nuestros hermanos en la fe, como hijos de Dios, y esto va a hacer una diferencia, ¿no? Nuestra identidad en Cristo, y esto debe quedar claro en términos de autoconcepto y autoconocimiento, que somos hijas de Dios, ¿no? Y no dejes que, como otros te hablen, esto influya en lo que eres o en lo que tú sientes que es tu identidad. Eres hija de Dios, rescatada por la sangre de Cristo, has sido adoptada en la familia de Dios y tienes una herencia incorruptible, no lo olvides. Da igual cómo nos traten, ¿no? El versículo 6 habla de enviar recado, lo voy a leer un momentito, dice, como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por manos de un necio. Habla aquí de enviar recado por medio de un necio y es comparado con cortarse los propios pies y beber del perjuicio. Va a llevar daño el que confía en un necio. En el capítulo anterior leíamos como frescura de nieve en tiempo de la siega es el mensajero fiel para los que lo envían, porque refresca el alma de sus señores. Así que un necio no va a ser un mensajero fiel que refresque el alma, sino todo lo contrario. Pasamos a los versículos 7, el versículo 7 que lo vamos a relacionar con el 9, y dice, las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Y el 9 dice, espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Aquí se está hablando de un necio enseñando, un necio dando parábola o dando proverbio. Y si os fijáis, un proverbio o una parábola en boca de un necio va a ser como las piernas de un cojo, no va a dar el resultado esperado. O sea, las piernas que penden son las que no andan, las que no pueden andar. Un proverbio en la boca de un necio quedará también paralizado, no va a tener el efecto que debe tener, ¿no? Y como espina en la mano de un borracho es el proverbio en boca de un necio. ¿Esto qué significa? Imaginar un borracho con espinas en la mano. ¿Qué va a hacer? Se va a herir a sí mismo y va a herir a los demás también y va a estar hiriendo a todo el mundo, ¿no? Pues vemos en estos versículos la importancia de la enseñanza dicha desde la persona adecuada. O sea, una enseñanza, por buena que sea, si no es dada por una persona íntegra, puede hacer daño. Y algunos pasajes relacionados
lo encontramos, por ejemplo, en Salmo 50, que dice, pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? O sea, que no todo el mundo podía hablar de las cosas espirituales. El impío no tiene ni autoridad ni competencia para hacerlo. Aquí Dios le está quitando toda competencia a un impío para hablar de su pacto o de sus estatutos. Y es así. Si no tienes un buen testimonio en un lugar, mejor que no digas que eres cristiana, o que sigues a Dios, o que lees la Biblia y estudias la Biblia, porque no tendrás competencia por parte de Dios para hacerlo. Y además puedes hacer más daño que bien. En Mateo 7:4 dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. O sea, que está claro en este versículo que no podemos estar enseñando a otros ni amonestando a otras personas si nosotros estamos haciendo lo mismo, si no estamos dando un buen ejemplo y si no estamos primero corrigiéndonos a nosotros mismos, a nosotras mismas. El versículo 10 dice que contratar a sueldo a un necio o vagabundo es como herir en una guerra. Voy a pasar algunos versículos un poco más rápido, porque son comparaciones que están muy claras, ¿no? Aquí se dice que no contrates a un necio, que eso va a ser como herir en una guerra. El versículo 11, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que vuelve a su necedad. Este proverbio ya el apóstol Pedro en su segunda epístola, en su segunda carta, ya él resalta este proverbio diciendo, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Y también en el Proverbios 23 también dice con respecto al que ha bebido mucho alcohol y dirás, me hirieron, pero no me dolió, me golpearon pero no lo sentí, cuando despierte volveré a buscar más. Parece como que algunos seres humanos no aprenden de su propia experiencia, sino que caen una y otra vez en la misma piedra. No sé si alguna vez te has sentido de esta manera, ¿no? Cayendo una y otra vez en lo mismo, como si tuvieses alguna atadura, ¿no? ¿Tienes alguna atadura de la cual no puedas salir? Hay condiciones del hombre que son muy difíciles de salir, pero para Dios no hay imposibles. Sea cual sea tu condición, y en este capítulo que se habla de la necedad, puedes pedir a Dios sabiduría, buscarla en su palabra, escuchar a otros más sabios que tengan conocimiento de la palabra y vivan vidas íntegras. El versículo 12 habla de la persona que tiene un concepto de sí mismo elevado. Alguien que es un ególatra, que es alguien que tiene un concepto, se cree superior a los demás, ¿no? Se cree siempre que tiene la razón. No sé si habéis conocido a alguien así. Pues fíjate que aún, dice este versículo 12, hay más esperanza del necio que de este tipo de personas. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Se habla aquí de la persona sabia en su propia opinión. Y se habla aquí de las opiniones. Fijaos que se habla aquí de este tema que me gustaría centrarme un poquito también en esta reflexión de hoy. Cuando una persona cae en este estado de egolatría o de creerse superior de lo que es, va a ser más difícil que cambie que un propio necio. Ya vimos en Proverbios 3, no seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Y en Proverbios 29 también se dice algo parecido. ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. En esta ocasión se relaciona con el hombre que habla pronto y sin pensar. Dice que es más difícil trabajar con el orgullo, es lo que dice estos proverbios, que con la necedad. Es más difícil que una persona deje de ser orgullosa que una persona deja de ser necio o necia. Pasamos a los versículos 14 a 16, donde se habla de la pereza. Aquí dice, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, otra vez volvemos con las opiniones, en su propia opinión el perezoso es más sabio. También el perezoso se cree más sabio en su propia opinión que 7 que sepan aconsejar. O sea, el perezoso se cree
más sabio que 7 que le den un buen consejo. Bueno, ¿qué características de la pereza vemos en estos versículos? En primer lugar, dice que el perezoso se inventa cosas como que algo más fuerte viene contra él. Aquí se nombra el león, otra vez otro animal. Dice, el león está en las calles. El perezoso se pone excusas. La salida de la excusa es muy recurrente para no hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y si no la tenemos, pues nos la inventamos, como este perezoso se inventa que hay un león fuera. Así que nosotros también podemos poner excusas, muchas excusas. Una pregunta de reflexión sería, ¿ves tú también leones alrededor? Piensa cuáles son tus leones, en este sentido. Otra característica de la persona perezosa es que se cansa hasta de hacer lo más básico para vivir, como comer, llevar la cuchara a la boca. También se cree muy sabio en su opinión. El perezoso ante sus propios ojos es más sabio, dice, que 7 hombres contestándole correctamente. O sea, aquí su opinión es otra excusa. Vuelve a ser una excusa también. Tenemos que tener cuidado con creernos sabias en nuestra propia opinión. ¿Sobre qué base sustentas tus opiniones? Y aquí, haciendo una reflexión sobre este tema, podemos hacernos algunas preguntas, como ¿en tus menos razonamientos asientas tus opiniones o en la palabra de Dios? ¿Oras sobre ese asunto que trae conflicto, que tú crees que tienes razón, pero ves que hay controversia? O sea, cuando estás viendo que una opinión tuya crea controversia alrededor, reflexionas sobre ello, meditas y lo pones en las manos de Dios y oras por ello. ¿Meditas sobre ese tema que tú crees que lo tienes tan claro, pero ves que otros opinan otra cosa y son personas de peso espiritual? ¿Confirmas tus opiniones con la palabra? Bueno, son unas cuantas de preguntas para reflexionar sobre nuestras propias opiniones. Porque ser sabio en nuestra propia opinión o creernos serlo, si no tiene una base sólida en la palabra de Dios, puede ser peligroso. Podemos llegar a conclusiones que son erróneas, ¿no? Y que nos pueden hacer daño. ¿Te habías planteado alguna vez, tengo que orar sobre esta opinión? ¿Qué tengo? ¿Tengo una opinión? Pues voy a orar sobre esta opinión, o esta creencia, o esta afirmación que yo me estoy creyendo a mí misma, que parece que trae controversia a mi alrededor. ¿Por qué puede ser, no? Quizás orar y esperar que Dios te guíe puede ser un buen punto de partida para trabajar correctamente esa opinión o actitud. El versículo 17 habla de los pleitos y las batallas. Dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Aquí se vuelve otra vez a hablar de los animales. El que pase se entremete en pleito que no le atañe es como el que toma a un perro por las orejas. ¿Y qué pasa cuando cogemos a un perro por las orejas? Si yo le tiro las orejas a mi perra, pues ya va a llegar un momento que me va a intentar morder. Te va a morder. Lo mismo te van a morder si te metes en un pleito ajeno, está diciendo aquí, ¿no? Aquí también está el asunto de los mediadores. Se está hablando de la mediación también, que es tan complicado, no es fácil mediar en un conflicto. Y es muy difícil ser mediador y no pocas veces sales herido. Pasamos a los versículos 18 y 19. Aquí se compara a un loco con alguien que engaña al prójimo o a un amigo y dice después que fue de broma. Dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo. Y dice, ciertamente lo hice por broma. Y después hemos dicho el 21, el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender la contienda. Así que sin la leña se apaga el fuego. Dice Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego, os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. En dolor seréis sepultados. Así que, ¿en qué luz estás andando? ¿En la luz de la confianza en Dios o en nuestra propia luz? También lo podemos relacionar con nuestra propia opinión, con el ser sabio en nuestra propia opinión. ¿En qué luz estás andando? ¿En la que tú encendiste sin buscar a Dios? ¿O aún andando sin luz, en la oscuridad, confías en Dios, como dice este pasaje de Isaías 50? La luz que debemos buscar es la confianza en Dios, en apoyarnos en su luz y no en la guerra.
tu luz y la leña que pones en el fuego está creando contienda, como hemos visto en el versículo 20 y 21. Dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. O sea, si no seguimos en la pelea, se para, se detiene, se mengua el fuego. Así que hay fuego que no conviene, el de la contienda. Ahí hay que parar, dejar de echar la leña al fuego. Y esto también puede estar relacionado con nuestras propias opiniones, como estábamos hablando antes. Si ser sabia en tu propia opinión echa leña al fuego, pues, y aviva la contienda, pues debemos parar, ¿no? O reflexionar sobre nuestras opiniones, sobre nuestras propias opiniones. Bueno, pasamos a los versículos 23 y 28, donde se hablan de la mentira. Y lo vamos a leer. Dice el 23, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Y el 28 dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la lengua lisonjera hace resbalar. En realidad, todos estos versículos, desde el 23 al 28, se habla de la mentira. Solamente que lo he querido dividir o diferenciar porque el 23 y el 28 está más enfocado en la mentira y el 24 al 26 hace una descripción de la hipocresía, relacionándolo también con la mentira. La verdad que es impresionante, que ahora después lo vamos a ver. Bueno, en estos versículos 23 y 28 que se habla de la mentira, vamos a ver algunas consecuencias de la mentira que aquí se indican. En primer lugar, dice que se señala que la persona mentirosa es una persona que tiene maldad. También se compara la mentira con labios quemantes. En la versión en hebreo dice labios que queman, que hacen daño, que destruyen. El corazón de la persona que miente es perverso. La lengua mentirosa odia a los que son heridos por ella y la boca aduladora provoca la ruina. La mentira destructiva nace del odio. Esto es muy interesante, el pensar que la persona mentirosa que miente para hacer daño a su víctima la va a odiar. O sea, las dos cosas. La persona que miente para hacer daño a su víctima va a tener como consecuencia el odio, pero a su vez esa mentira también puede nacer del odio, porque eso lo vamos a ver en los versículos 24, ¿no? El que odia disimula con sus labios, dice. Así que ahí está muy relacionado la mentira con ese odio disimulado. Se relaciona también la persona mentirosa con la adulación. Vemos que se habla de la adulación, es una manera de mentir, diciendo cosas bonitas a una persona para conseguir algo. La adulación es muy destructiva también. Así que en estos versículos se está relacionando la mentira con la adulación y el odio. Y en los versículos 24 al 26, que los voy a leer, que sería el último bloque de estos versículos, dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Unos versículos muy fuertes, ¿verdad? Donde se ve aquí una definición de lo que es la hipocresía también, relacionándolo con el odio y la mentira. Se describe en estos versículos a alguien que evidentemente no es nacido de nuevo, no es una hija de Dios, porque si no, no puede actuar así, ¿no? Con ese odio y ese disimulo. El Espíritu Santo no le permitiría actuar así. ¿O qué pensáis? Después lo podemos tratar y compartir. Se habla de odio, engaño, maquinación. 7 abominaciones hay en su corazón, o sea, el número de la plenitud, una abominación completa hay en su corazón, ¿no? Porque se nombra el número 7. Son personas que odian, mienten, maquinan maldad en su corazón y van a ser descubiertas tarde o temprano en la congregación, porque la maldad no se puede esconder. No se habla bien aquí del disimulo, es una manera de hipocresía también el disimulo. También podríamos hablar después de este tema del disimulo. ¿Qué pensáis? ¿Es una manera de hipocresía? Evidentemente no lo podemos relacionar con la prudencia, ¿o sí? Ahora lo podemos tratar también. Puede ser hasta peligroso, ¿verdad? Este tipo de maldad, este tipo de persona, este tipo de hipocresía que disimula para pillarte infraganti, que se acerca y quiere ser tu amiga, pero para conocerte y ver tu debilidad, es hasta peligroso, ¿verdad? ¿Quién quiere estar cerca de una persona así? ¿No? No sé si alguna vez os habéis sentido así o habéis conocido a alguien. Pues piensa que en cualquier círculo, incluso el cristiano,
desgraciadamente, te puedes encontrar a este tipo de persona que evidentemente no es una persona nacida de nuevo. Pienso yo, porque alguien que actúa con disimulo desde el odio para maquinar maldad no está cerca de Dios. ¿M? No ha comprendido nada de la palabra ni del Evangelio, ni conoce a Jesús. Imposible. Y evidentemente no ha podido nacer de nuevo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para detectar esta persona y alejarnos de ella? Sería una buena pregunta. Que aquí en estos versículos nos da una serie de consejos o de tics sobre esta persona que podemos analizarlos para así pues poder detectarla. ¿Mm? Bueno, en primer lugar, pedirle discernimiento al Señor, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Pedirle discernimiento de espíritu, que es el discernimiento de espíritu, el que nos hace ver, pues que también dice la palabra, por sus frutos lo conoceréis. O sea, que esas personas pues no son genuinas, ¿no? Aunque digan una cosa, no viven conforme a lo que dicen. Bueno, pues nos vamos a detener en ver cómo actúa esta persona y vemos lo siguiente, que en primer lugar es una persona que si el objetivo eres tú, ¿m? Se va a acercar a ti. Se va a acercar a ti, disimula que te aprecia, en segundo lugar, puede hasta querer ser tu amiga, porque aquí se nombra de palabras amigables, o sea, cuando hablare amigablemente, eso significa que con disimulo se va a acercar y te va a hablar amigablemente, va a pretender ser tu amiga. Pero fíjate que aquí, bueno, en primer lugar, te odia, pero va a disimular con sus palabras, no va a manifestar lo que siente. Te ofrece amistad con sus palabras y esto sería un punto importante, pero no con sus hechos. Y yo creo que este es el punto más importante para poder detectar a una persona así. Es que dice que quiere ser tu amiga con sus labios, pero no la acompañan sus hechos y sus acciones. ¿Mm? El odio es interno, parte del corazón, el odio de esa persona. Y finalmente su maldad será descubierta porque el disimulo y la maldad no pueden esconderse mucho tiempo, por mucho tiempo. ¿Mm? Bueno, pues la verdad que aquí la palabra, la verdad que estos proverbios pues tienen muchísima sabiduría y muchas de las cosas que a lo mejor se pueden decir hoy en día como descubrimiento, ¿no? La persona tóxica o la persona, pues ya venían escritas en la palabra de Dios, ¿verdad? Hace siglos. Bueno, pues ya terminando este capítulo 26 de Proverbios, en resumen hemos visto en este capítulo que no podemos honrar al necio, que hay que hablarle desde la sabiduría y no desde la necedad. No son personas de confianza ni buenos mensajeros, no son aptos para enseñar. También hemos visto las consecuencias de la maldición, como es algo golondrina revoloteando que vuela en el mismo lugar, consecuencias de la pereza y el odio y la mentira, y la necesaria reflexión de nuestras propias opiniones, ¿no? Ser sabios en nuestra propia opinión. Y terminamos la reflexión de este capítulo. Espero que sea de bendición para tu vida. Te espero en el próximo capítulo y te animo a tu estudio personal de la Biblia.